twist again like we did last summer. Yeah, let's twist. Como de costumbre, en los temas económicos contamos con la presencia de nuestro comentarista Manuel Luque Casanave, quien a propósito de haber asumido Ollantaytamala la presidencia con su entorno, con su partido, tenemos que esperar qué es lo que van a hacer, vislumbrar lo que se está haciendo y esperar que se haga tal cosa. Vamos a ver, mi querido Manuel, ¿cómo ves tú la situación con este gobierno? Bueno, como se dice, con esperanza de que ocurra estos cambios que favorezcan pues la inclusión social, porque efectivamente en los últimos 20 años hemos crecido económicamente, pero lo que ha faltado es inclusión social, entendido también por la descentralización. Ha habido una descentralización, pero solamente teórica. Casi la mayoría de los ministerios han estado muy centralizados, no han cedido, digamos, competencias en la medida que se esperaba a todas las regiones, ¿no? Y bueno, eso también incorpora pues, el concepto también de los programas sociales, ¿no? Inicialmente. La idea es que no seamos pues una nación, una patria beneficencia, pero inicialmente hay que hacerlo. Posteriormente lo que se debe hacer es poder lograr fortalecer a todas estas estructuras productivas de las rurales, ¿no? Y también orientarlos, porque fíjate, el problema que sucede con la descentralización, muchas regiones tienen dinero para hacer obras, pero no pueden hacer proyectos. Se los rechazan, se los devuelven. Siempre hay algo, hay un pero que ponerle. Y así esto, es. por ejemplo, Ancash tiene millones guardados. Ya cambiaron de gobierno. Así el mismo, creo, no sé. Pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué hay? ¿Qué esperanza hay en esto? Yo creo que debemos fortalecer capacidades, y eso atraviesa por descentralizar el SNIP, o sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque efectivamente hay muchas regiones que tienen el canon, tienen riqueza, etcétera, pero no saben administrarla ni priorizar los proyectos. No podemos estar construyendo estadios de 15.000, de capacidad de 15.000 personas para una población de 5.000, por ejemplo, que ha ocurrido, ¿no? Ni en monumentos sin mayor trascendencia. La idea entonces, pienso, es que debemos fortalecer y no solamente ellos, sino capacitar a todos los funcionarios regionales para que ellos puedan ser capaces de formular un proyecto, elaborar un perfil, una prefactibilidad, una factibilidad, de modo que estos proyectos ellos puedan identificar. Y Enrique, se habla mucho ahora de ordenamiento territorial y lo que es la consulta previa. Efectivamente, las regiones han perdido tiempo, deben hacer su ordenamiento territorial de modo que ellos puedan saber en qué áreas deben incorporar esas riquezas del canon, dónde tienen que invertir, cómo tienen que participar. Hay que fortalecer también la educación, porque si no hay capacidades, están concentradas en los principales departamentos, si no hay en esos lugares, pues la educación, como decías anteriormente, debe haber pues un fortalecimiento de los centros de estudios y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son el diagnóstico que se ha hecho en ese ordenamiento territorial, ¿no? A futuro. Lógico, y todas son promesas, todo se habla, pero no se dice cómo, ¿no? Eso es otra cosa, que tenemos que saber cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Porque hablar muy bien, yo puedo decir que voy a cambiar al Perú, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a cambiar? Igualmente con los programas sociales. En este caso tenemos que ver eso es un punto importante, el presupuesto nacional para los programas sociales. Ahora, es interesante ese aspecto. Hay muchos programas sociales que se han mencionado en la campaña y que se van a Y se va a reestructurar el ministerio, dice, ¿no? Porque es un ministerio de la mujer y va a pasar a ser ministerio de programas sociales. Claro, de programas sociales. En realidad correcto. No hay razón para que sea de la mujer, pues igual puede ser del joven, un ministerio del hombre, ¿no? Es de promoción social y en este caso se van a centralizar. Creo que efectivamente está muy dispersa todo lo que es la cooperación de programas sociales. Hay cooperación multilateral, internacional, ONGs, hay una serie de ministerios. Inclusive la empresa privada tiene programas de responsabilidad social. Inclusive haría una propuesta. Dentro de lo que es la asociación público-privadas, que se han dado como una norma. De moda ahora. Efectivamente, entonces, y sin embargo hay esfuerzos aislados, porque tú sabes que las empresas privadas, sean mineras, públicas, hay inversiones en responsabilidad social. ¿Qué te parece si ahora, dentro del esquema de lo que se tiene, el programa de Beca 18, Pensión 65, con más programas juntos de infraestructura, se pueden canalizar y poder hacerse asociatividades público-privadas o empresas que puedan efectivizar y dar mayores resultados en estos programas sociales? Esto se inició con cooperación popular. Claro, sí recuerdo. El Estado ponía, ¿no?, la maquinaria y el dinero y la población ponía la mano de obra. Entonces, potenciar esto, se está reconociendo al final la obra de Belaunde, ¿no? Bueno, efectivamente. Hay que ya establecerlo. Ahora, ¿no? lo que se ha hecho es institucionalizar esas actividades en el sentido de formar asociaciones público-privadas.
Por otro lado, también el financiamiento que se puede lograr es con una función más proactiva de Contraloría y de la SUNAT, ¿no? La SUNAT, efectivamente, proactiva. Más proactiva, porque Claro. hay muchas pérdidas de oportunidades de captar recursos que puedan ser, digamos, canalizados a estas obras sociales, ¿no? La SUNAT debe trabajar con justamente los informales y llamarlos y preguntarles y cuál es el problema, por qué son informales, qué beneficio tienen siendo informales, porque indudablemente si ellos no se formalizan es porque no es negocio para ellos. Correcto. El negocio para ellos es ser informal. Entonces, Así es. entender el problema desde su base, llegar a lo más profundo. Ampliar la base tributaria. Que Es es lo que siempre se lógico, va a habla. traer como consecuencia ampliar la base tributaria, por Correcto. supuesto. Pero eso hay que trabajar, hay que hacerlo científicamente, hay que hacer Así investigación. Después también hay otros aspectos, por ejemplo, como son las posibilidades de hacer canje de deuda pública. Eso por venimos años. hablando. Acá lo venimos diciendo. ¿Te acuerdas? Hemos mencionado. Nadie habla de eso, todo el mundo ya lo fíjate, sabe, pero hágalo pues. Si tú pagas anualmente el servicio de la deuda pública y tienes la oportunidad de renegociar con el Club de París o con todos los acreedores las posibilidades de que tus programas de inversión social, digamos, sobre todo en el programa Juntos o programas regionales, que estás en este momento asignando recursos del presupuesto nacional, que esos recursos puedan al final del año, puedan tenerse la posibilidad de que sean canjeados como consecuencia de que nosotros vamos a ser uno de los 3 países que más vamos a sufrir el efecto del cambio climático y por lo tanto pueden ser considerados dentro de la adaptación de nuestro país al cambio climático, que es un elemento que todo el mundo está preocupado por el cambio climático. Si nosotros contribuimos a mitigar eso con programas sociales, sobre todo en infraestructura sanitaria, que tiene que ver mantenimiento de bosques, lo climático tiene que ver con los bosques. Lo que ha pasado es que han desaparecido bosques, ¿no? En la Amazonía está precipitando un cambio climático tremendo, incluso no llueve por falta de árboles. Hay una agricultura itinerante también que se tiene que formalizar. Hay una serie de aspectos que podríamos nosotros incorporar dentro de este esquema de canje de deuda pública y creo que es una manera de poder lograr también no distraer recursos que podrían ser aplicados hacia los programas sociales. En este caso, haciendo un canje de deuda pública por naturaleza o por infraestructura sanitaria, que forma parte de lo que es la mitigación ambiental. ¿Se entiende, pues, Enrique, que realmente la pobreza es causa y efecto de la contaminación ambiental? Entonces, bajo este esquema podríamos nosotros plantear eso. Otro punto también interesante que podría ser es aprovechar el canon, como había dicho, el canon regional, el canon minero, el canon de muchos lugares del país, donde podríamos nosotros, en lugar de hacer pues, obras faraónicas, hacer obras que sean directamente relacionadas con los programas sociales. Pero para eso hay que hacer un estudio y ver cuáles son realmente las que interesan a los programas sociales y cuáles no. Acá se dirige cada uno, como yo estuve en provincias, cada uno quiere hacer un estadio de 15.000 personas para un pueblo de 5.000. Entonces tiene que haber todo un estudio, tiene que haber toda una planificación del trabajo y la inversión del dinero, ¿no? Claro. Ahora hay determinados aspectos que han sido dejados por el gobierno anterior, como por ejemplo la reducción del IGB. Ese 1% influye en varios... Pero eso hasta cierto punto te voy a decir, yo como nieto de Vasco estoy con que se ofreció y el señor Toledo, que es muy amigo de faltar a su palabra, dijo de que era por un caso específico que se aumentaba, ¿te acuerdas? De 16 a 17 o 19, 18 a 19. Por un caso y se quedó 5 años y después pasó y ya la García lo llevó hasta el final. Claro. Y eso era por un tiempo preciso, nada más, por una cosa concreta, una cosa longa. Para esto, ¿cuál es esto? Claro. ¿Pasó al presupuesto? Pasó, pues. No, pues ya ahora están extrañando, no, que no falta. ¿Por qué? Sí, eran 18 y debe ser menos. En Estados Unidos el más alto es 9%, 10%. Ahora, esto estoy buscando con el ánimo de ver qué fondos presupuestales tenemos, porque ya tenemos que implementar los programas sociales. Entonces, la idea también es tener en cuenta que han habido una serie de aspectos relacionados con las exoneraciones tributarias. Felizmente ya se vencen muchas mineras, se vencen en este periodo, ¿no? Claro. En estos 5 años se van a vencer, vamos a ver cómo van a negociar. Así es. La nueva posibilidad. Porque ya se acabaron, 30 años han tenido de no pagar impuestos. 30 años. Así es. Los mineros, los que más plata tienen, los millonarios, los ricos. Ahí entramos al aspecto, hay 2 aspectos, sobre ganancias mineras y regalías. También son 2 aspectos muy interesantes en la vida económica del país, que tenemos la oportunidad ahora
que se están venciendo los contratos, de poder actualizar. Y sobre todo tener en cuenta que el año pasado se dio una ley, una normativa en la que se decía que las regalías que el Estado recibía por concepto de exportación del gas no deberían ser menores que las regalías que se pagan actualmente en el mercado interno. Y eso es algo que está renegociándose en este momento. Está Perupetro a nombre del Estado peruano con el consorcio Camisea y Pluspetrol. La idea es que efectivamente hay una suerte de minimización de las regalías que estamos recibiendo por exportación. Sí. Ahora, efectivamente... Nos sacaron hasta un aviso de que acá pagaban más que Chile y todo lo que es mentira. Así es. No, es terrible. Pero otra cosa, mira, ve, acá lo que falta es tener la intención de hacer valer, respetar, ¿no?, a la persona, al país. Mira, acabo de estar en Chile pasando al campeonato de fútbol de Mendoza y los americanos cobran $140 por la visa de Estados Unidos. Caramba. Tú quieres visa de Estados Unidos, tienes que ir y pagar 140. ¿Dónde? ¿En Chile? No, en América. Ya todo americano, todo sudamericano que quiere viajar, tiene que pagar $140 en el consulado americano para que tenga la visa. Con esto, de que de repente te niegan la visa, no te devuelven la plata, ¿no? Se queda con la plata de ellos. Perfecto. Chile ha puesto $140 a los americanos que van a Chile, como reciprocidad. Claro. Usted me cobra a mí, yo le cobro a usted. Muy bien. Eso es lo que necesitamos. Poner las cosas sobre la mesa y tener coraje para poder enfrentarse y que no abusen de ti. Así es, hacer respetar. Nosotros seguimos acá pagando $140 y los gringos vienen gratis acá. No puede ser. Así que no vengan, que se queden. Eso, no. Desgraciadamente, ay, no, la participación y la plata, aquí la plata, Estados Unidos está con la lengua afuera ahora. Acaba de aprobar en estos momentos el Congreso acaba de aprobar un crédito de 18.000 billones de dólares para que pague. ¿Y sabes con qué? Con maquinita. No hay nada que garantice ni que respalde este préstamo. Es pura maquinita nomás. Yo sé que han elevado la valla, inclusive para que no declararse en los Estados Unidos. En default. Ellos declaran default al mundo entero. Pero ellos nunca están en default. ¿Por qué? Así es. Lo que pasa es que en este momento la economía norteamericana está pasando pues por una crisis que Obama, algunos dicen bueno que ha habido una falta de celeridad en los programas económicos de los Estados Unidos, pero en fin, esto se veía venir. Y la fortaleza que está viendo ahora es el grupo de China, India, que están, a pesar de que China también está... Tiene mercados emergentes que son verdaderos mercados, que son 1.000 millones de personas, 1.300 China, ya, entonces se las va a ver bien crudas, se acabó la historia, si dicen, no lo sé, habrá que verlo, de que China tiene la mayor reserva de dólares del mundo, y que hubo un momento dado quisieron cambiarlos por euros, y corrieron el riesgo de que Estados Unidos le declarara la guerra. Pero es lógico, es una agresión, se vendrían abajo. Entonces, yo no deseo que se venga abajo nadie, pero lo que yo sí deseo es que si me piden a mí algo para viajar allá, acá, le pidan también a ellos cuando vengan para acá. Interesante. La reciprocidad. Así es. Y está en un cartel inmenso en el aeropuerto. Ahí dice, ¿no? En reciprocidad, los accionarios americanos no necesitan visa, pero tienen que pagar 140 como pagamos nosotros cuando vamos allá. Así es, yo creo que ¿ya? sí es, y todavía es justo. Le dan la facilidad de que no pidan visa, de que suban al avión y que vengan, pero tienen que pagar los $140. Yo creo que sí. Necesitamos, como se dice, un gobierno que haga que su pueblo sea respetarnos. Digno, tener autoestima. O sea, nosotros estamos acostumbrados que vengan el extranjero y le besamos los pies como si fuera lo más importante de cultivar. Pero sin embargo, nosotros cuando vamos al extranjero, como peruanos a veces nos tratan un poco mal. Entonces nosotros tenemos que tener siempre esa dignidad, esa autoestima, ¿no? Esa autoestima es parte de la educación, Enrique, ¿no? Has visto que... Y parte de la personalidad. Si no se estima, está fallando. Pero efectivamente, ahora tú hablabas con Menigno Hidalgo, a quien me aprecio de conocer, que decía sobre el programa de Cuna Más, donde la educación pues es fundamental desde los primeros años. Desde los 3 años de cabeza. ¿Cómo es posible que la educación particular, todos indignidos, y la del Estado? Claro, y es la edad a los 5 o 6 años en la que se comienza a generar el 85% de la inteligencia de la persona, ¿no? Ahí hay que ir. Así es, sí. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Pero con conciencia cívica. Y creo que no podemos seguir hablando porque nos van a llevar presos. Ha sido un gusto. Realmente, periódicamente hacemos un repaso pues, de la actualidad económica que influye no solamente en el aspecto privado, sino en el aspecto nacional. Y me ha dado mucho gusto pues, estar ahora presente acá exponiendo estos... Y ¿sabes qué? Esperemos porque este gobierno que se dice nacionalista nos ponga pues, ¿no? en la página del tiempo, ponernos, digamos,
cosas tan sencillas y tan simples como estas, pero que van a reforzar nuestra autoestima. Exactamente, eso es lo que se espera y sobre todo que todo el país participe de este crecimiento económico, para que no haya pues en el futuro conflictos sociales, digamos resentimientos, porque hay un Estado ausente, eso es lo que ha habido en los últimos años, un Estado ausente que ha provocado los conflictos de Puno, los conflictos de Bagua, una serie de lugares. Entonces, el Estado, claro, el Estado presente no solamente es porque dice yo tengo la bandera el 28 de julio, sino porque estás ahí en tus actividades de educación, de salud. En salud también hay un programa que se está implementando, el SAMU, prevención. O sea, la idea es interesante, le damos la oportunidad al país de tener en este momento una expectativa, una esperanza, y ojalá que se cumplan estas promesas. Muy bien, mucho gusto haberte tenido por acá, Manuel, una vez más. Gracias también, Enrique. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist. Estructuras productivas de las rurales, ¿no? Y también orientarlos, porque fíjate, el problema que sucede con la descentralización, muchas regiones tienen dinero para hacer obras, pero no pueden hacer proyectos. Se los rechazan, se los devuelven. Siempre hay algo, hay un pero que ponerle. Y esto, por ejemplo, Ancash tiene millones guardados, ya cambiaron de gobierno. Así el mismo, creo, no sé. Pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué hay? ¿Qué esperanza hay en esto? Yo creo que Tenemos que esperar qué es lo que van a hacer, vislumbrar lo que se está haciendo y esperar que se haga tal cosa. Vamos a ver, mi querido Manuel, ¿cómo ves tú la situación con este gobierno? Bueno, como se dice, con esperanza de que ocurra estos cambios que favorezcan pues la inclusión social, porque efectivamente en los últimos 20 años hemos crecido económicamente, pero lo que ha faltado es inclusión social, entendido también por la descentralización. Ha habido una descentralización, pero Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist. Como de costumbre, en los temas económicos contamos con la presencia de nuestro comentarista Manuel Luque Casanave, quien a propósito de haber asumido Ollantaytamala la presidencia con su entorno, con su partido, debemos fortalecer capacidades y eso atraviesa por descentralizar el SNIP, o sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque efectivamente hay muchas regiones que tienen el canon, tienen riqueza, etcétera, pero no saben administrarla ni priorizar los proyectos. No podemos estar construyendo estadios de 15.000, de capacidad de 15.000 personas para una población de 5.000, por ejemplo, que ha ocurrido, ¿no? Ni en monumentos sin mayor trascendencia. La idea entonces, pienso, es que debemos fortalecer y fortalecer solamente teórica. Casi la mayoría de los ministerios han estado muy centralizados, no han cedido, digamos, competencias en la medida que se esperaba a todas las regiones, ¿no? Y bueno, eso también incorpora pues, el concepto también de los programas sociales, ¿no? Inicialmente. La idea es que no seamos pues una nación, una patria beneficencia, pero inicialmente hay que hacerlo. Posteriormente lo que se debe hacer es poder lograr fortalecer a todas estas